Hola, en esta ocasión vamos a resolver el ejemplo 14.3 del libro de Sengel de mecánica de fluidos. Se desea calcular el flujo volumétrico máximo de agua que se puede bombear sin que se produzca el fenómeno de la cavitación, es decir, la formación de burbujas de vapor a consecuencia de cambios en la presión. El problema lo vamos a resolver a dos temperaturas diferentes, primero a 25 grados Celsius y después a 60 grados Celsius. El agua se transporta a través de una tubería de hierro fundido que tiene un diámetro interno de 4 pulgadas, una rugosidad de 0.02 pulgadas y una longitud total de 10.5 pies. El balance lo vamos a plantear desde la superficie del líquido que contiene este tanque hasta la entrada de la bomba. El problema nos dice que en la tubería está instalada una válvula de globo totalmente abierta y nos dan el valor de KL, que es 6. También tenemos 3 codos embridados de 90 grados y nos dan el valor de KL para cada uno de los codos, que es 0.3. La entrada de borde agudo se refiere a la conexión entre el tanque y la tubería. Para que no se presente el fenómeno de la cavitación, la carga neta positiva de succión, o NPCH por sus siglas en inglés, disponible, que es la que vamos a calcular nosotros con nuestro sistema, tiene que ser por lo menos igual a la carga neta positiva de succión requerida o necesaria, que es la mínima para evitar la cavitación de la bomba. Para calcular el NPCH disponible, vamos a tomar en cuenta la carga de presión de estancamiento en la entrada de la bomba y le vamos a restar la carga de la presión de vapor. La carga de presión de estancamiento es la suma de la carga de la presión dinámica más la carga de la presión estática. Entonces aquí le puse un 2 para indicar que estamos en la entrada de la bomba. Ahora planteamos la ecuación de Bernoulli modificada y tenemos esta ecuación. La velocidad 1 representa la velocidad con la que el agua se descarga del tanque y la podemos despreciar asumiendo que el tanque es muy grande. La carga de la bomba también la podemos eliminar debido a que el balance se plantea justo a la entrada de la bomba. Hay que tomar en cuenta que el punto número 2 está por debajo del nivel del punto número 1. Esto quiere decir que el delta Z va a ser negativo. De esta ecuación vamos a despejar la presión 2 entre ρg y ya despejada la vamos a sustituir en esta ecuación de NPCH disponible. Sustituyendo nos queda esta ecuación y lo que vamos a hacer ahora es factorizar. Podemos factorizar B2 al cuadrado sobre 2G y podemos unir en un solo término la presión 1 entre ρg con la presión de vapor entre ρg. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos. Recuerda que alfa vale 1 si el fluido se mueve en un régimen turbulento y vale 2 si se mueve en un régimen laminar. Y eso lo vamos a saber cuando calculemos el número de Reynolds. Lo que vamos a hacer entonces es tomar diferentes valores de flujo volumétrico. Como el problema nos da una curva de NPCH requerido contra flujo volumétrico, es decir, una curva del fabricante, de esa gráfica podemos leer los valores de NPCH a diferentes flujos volumétricos. Entonces, para 300 yo leí 3.8, para 400 4, para 505, etc. Entonces vamos a tomar primero el flujo volumétrico de 300. Vamos a utilizar esta ecuación para calcular el NPCH disponible a 25 grados Celsius y cuando terminemos repetimos la misma operación para 400, 500, 600, etc. Y después repetimos otra vez
pero ahora para una temperatura de 60 grados Celsius. Lo que va a cambiar son las propiedades físicas del agua, la viscosidad, la densidad, la presión de vapor. Leemos a 25 grados Celsius o 77 grados Fahrenheit las propiedades para el agua, densidad, viscosidad y presión de vapor. El diámetro interno lo tenemos como dato, también la rugosidad, y entonces podemos obtener la rugosidad relativa. Con el flujo volumétrico vamos a calcular la velocidad. Sabemos que flujo volumétrico es velocidad por área. Como conozco el diámetro, puedo calcular el área y despejar la velocidad. Solo hay que tener cuidado con las unidades. Los galones hay que pasarlos a pies cúbicos, los minutos a segundos y las pulgadas a pies. Y eso te va a dar un valor de 7.66 pies sobre segundo. Ya con la velocidad, calcula el número de Reynolds. Tienes la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Este valor nos indica que el fluido se mueve en un régimen turbulento porque es mayor a 4000. Esto quiere decir que alfa vale 1. Con la rugosidad relativa y el número de Reynolds, ya puedes obtener el factor de fricción de Darcy. Lo puedes obtener a partir del diagrama de Moody o con la ecuación de Colebrook, que es válida para flujos en régimen turbulento. Con el factor de fricción de Darcy, ya se puede calcular el término de la pérdida de la carga debido a la longitud de la tubería y a los accesorios. Ya con el valor de HL, que te debe dar 7.62 pies, vamos a calcular el NPCH disponible. Aquí ya no puse el término de 1 menos alfa porque se cancela. HL está en pies, delta Z está en pies, pero esta división no está en pies porque la presión va a estar en libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces hay que cambiar de unidades para que nos dé también en pies. Tenemos la presión 1, que es la presión atmosférica, menos la presión de vapor en libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. Pasamos las pulgadas a pies. Un pie tiene 12 pulgadas, entonces un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas. Una libra-fuerza equivale a 32.2 libras masa pie entre segundo cuadrado. Con esto vas a obtener un valor de NPCH disponible de 29.31 pies. Y ahora lo que sigue es repetir el cálculo para 400 galones por minuto, 500, 600 y después cambiar la temperatura. Pero te lo voy a mostrar en una tabla de Excel. Aquí tenemos las propiedades del agua a 25 grados Celsius, la viscosidad, la densidad, la presión de vapor. Estos son datos del problema, que es la rugosidad, el diámetro interno. Entonces aquí está el cálculo de rugosidad entre diámetro interno para obtener la rugosidad relativa, el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o pi por radio al cuadrado. Tenemos la longitud como dato, la presión atmosférica es un dato, tenemos delta Z, la gravedad, y aquí vas a sumar los 3 codos, más la válvula, más la pérdida que se genera en la conexión entre la tubería y el tanque. Empezamos con el valor de 300 galones sobre minutos, lo pasamos a pies cúbicos sobre segundo. Con el área calculamos la velocidad. Con la velocidad obtenemos el número de Reynolds. Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa utilizamos la ecuación de Colebrook para calcular el factor de fricción de Darcy. Aquí está la ecuación de Colebrook. Lo único que hice fue despejarla para igualarla a 0. Entonces pasé el término de menos 2 logaritmo de todo lo que está dentro del paréntesis, lo pasé del lado izquierdo y lo igualé a 0. Y entonces para resolver esta ecuación aquí en Excel, vas a suponer un valor de factor de fricción, el que tú quieras. Por ejemplo, le puedes poner 0.01. Y entonces verás que la ecuación de Colebrook deja de ser 0. Entonces te vas a ir aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. En la celda E6 está la ecuación de Colebrook igualada a 0. Le digo que le iguale a 0 y que cambie la celda FD.
Entonces, lo que va a hacer Excel es encontrar el valor de FD que te iguale la ecuación de Colebrook a 0. Le das a aceptar. Y aquí ya tienes 9.4 por 10 a la menos 9, que prácticamente es 0, y obtienes el valor del factor de fricción. Y lo mismo vas a hacer para cada uno de los flujos volumétricos. Ya con el factor de fricción, entonces ya puedes calcular la pérdida de carga por fricción, que sería HL, y ya con esa HL la sustituyes en la ecuación del NPCH, que es la ecuación que está aquí escrita en el recuadro verde. Entonces resuelves para 400, 500, 600, 650. Y ya que tengas la solución, ya podemos cambiar de temperatura. Entonces en este caso yo utilicé 60 grados Celsius. Lo que va a cambiar es la viscosidad, la densidad y la presión de vapor. Y aquí lo que hice fue poner 3 columnas de NPCH. La primera es la requerida, la que leí de la gráfica que te da como dato el texto. Aquí está el flujo volumétrico en galones sobre minuto. Y aquí está el NPCH calculado para 25 grados Celsius y el NPCH calculado para 60 grados Celsius. Entonces, haz la gráfica y pon en el eje Y los 3 NPCHs y en el eje X el flujo volumétrico y vas a obtener una gráfica parecida a esta. El color rojo es el NPCH requerido, el color verde es el NPCH disponible a 60 grados Celsius y el azul es el NPCH disponible a 25 grados Celsius. Para 25 grados Celsius, el flujo volumétrico máximo que se puede manejar en el sistema sin que se produzca la cavitación es cerca de 600 galones sobre minuto. Como ves, después de este punto se cruzan las curvas y eso implica que aquí ya tienes un proceso de cavitación. Para el caso de 60 grados Celsius, aproximadamente son 555 galones por minuto. Mientras más alta sea la temperatura, menor va a ser el flujo volumétrico que vas a poder manejar en tu sistema. Espero haber sido claro y hasta la próxima.